Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al Museo Canario a esta nueva jornada de arqueología, en este ciclo que ya se ha convertido en referencia en materia arqueológica en Canarias. Cada año elegimos una temática, estamos abordando nuevas investigaciones arqueológicas en Canarias, en este ciclo dirigido por nuestra conservadora Teresa Delgado Darias, que como saben tiene el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Hoy contamos con Paloma Vidal Matutano, que nos va a acompañar. Paloma es doctora en Historia, máster en Arqueología, especialista en el análisis de restos arqueobotánicos, y sus estudios sobre madera y carbón proporcionan mucha información sobre las costumbres y las estrategias de recolección de madera de los antiguos canarios. Ella además estudia estos materiales en otras localizaciones y es en concreto aquí en Canarias, en 4 islas, en donde desarrolla la mayor parte de su investigación y en concreto el proyecto Butrace, que cuenta con la financiación de la Comisión Europea, por el cual pues realiza investigaciones y dataciones incluyendo carbono 14. Para descubrir más sobre las costumbres y la tecnología de los antiguos canarios, los usos, las funcionalidades de la madera, pues vamos a disfrutar de la ponencia que tiene lugar esta noche. Esperamos que disfruten y verles también en las nuevas sesiones de este ciclo. Adelante, Paloma. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación a estas jornadas orientadas a nuevas investigaciones en torno al patrimonio arqueológico canario. Me hace especial ilusión que se haya contado con el patrimonio arqueológico orgánico y en concreto con el patrimonio arqueobotánico, puesto que bueno, es uno de los que menos o más invisibles están en el registro arqueológico, quizá por la dificultad a la hora de que se conserven o quizá también por la falta de interés a la hora de recuperar estos restos, que hay que buscarlos. Entonces, agradezco especialmente esta cuestión. En la conferencia, es hacia la derecha, ¿no? No me funciona. Gracias. En la conferencia que vamos a comenzar, la artesanía aborigen en madera del archipiélago canario, pues va a estar centrada en intentar sintetizar los últimos resultados que se han obtenido en una línea de investigación que lleva desarrollándose en el archipiélago desde hace unos años y que ha estado financiada por distintas instituciones, distintos organismos, focalizada en precisamente pues esos restos de artesanía fabricados en madera por parte de los grupos aborígenes en el periodo prehispánico de Canarias. Bien, cuando en el registro arqueológico intentamos buscar los artefactos, ¿no? los objetos, aquellos objetos manufacturados por los grupos humanos, pues esos objetos que nos vienen a la mente son materiales casi siempre duraderos. Materiales fabricados, por ejemplo, en piedra, en herramientas líticas, materiales manufacturados en cerámica, fragmentos de cerámica o ya incluso en otros contextos geográficos, pues elementos fabricados en metal. Sin embargo, si queremos acercarnos al comportamiento humano en el pasado, es decir, cuál era el modo de vida en el pasado, pues hay una gran cantidad, o tuvo que haber una gran cantidad de materiales, de elementos, fabricados en materiales muy perecederos. Estamos hablando, por ejemplo, materiales de origen animal, tendones, pieles, o materiales de origen vegetal, como pueden ser la madera, pero también la cestería, ¿no? Fibras vegetales. Todo eso es lo que llamamos como materialidad efímera, es algo que tiene muy pocas probabilidades de que se conserve y de que nos llegue en la actualidad, pero que en la pérdida de esa información, la pérdida de esos elementos en el registro o la falta de interés a la hora de recuperarlos y estudiarlos, pues nos produce un sesgo para poder construir ese discurso histórico de cómo se vivía en el pasado. Un sesgo no solo respecto a la información que podemos tener del uso de recursos naturales en el pasado, entre ellos las plantas, sino también un sesgo producido por el conocimiento que nosotros tenemos de aquellos procesos técnicos que se llevaron a cabo en el pasado
que intervienen en toda la transformación de una materia prima vegetal, por ejemplo la madera, para llegar a un producto, ¿no? Un objeto fabricado en madera. Bien, afortunadamente hay escenarios, hay condiciones que escapan a ese destino de estos materiales a desaparecer poco a poco en el registro y a que no nos lleguen. Y la primera situación o el primer condicionante sería la carbonización. Es decir, por ejemplo, una madera que ha entrado en contacto con el fuego, ya sea restos de la leña que han utilizado en el pasado o ya sea un objeto, como tenemos a la derecha, que ha entrado en contacto con el fuego también y que se ha carbonizado. Esa sería la situación más abundante, más frecuente, y es la razón por la cual en los yacimientos arqueológicos, pues normalmente, si hay una buena conservación, nos llegan todos los fragmentos de carbón. La segunda situación que se podría dar son condiciones de extrema humedad. Podemos pensar en un naufragio, la madera producida por un barco que ha naufragado, o un poblado palafito del centro de Europa, neolítico, donde todas las cabañas, todas las viviendas han sido fabricadas en madera y que con esas condiciones de extrema humedad pues nos van a llegar hoy en día. Y la tercera situación sería una situación de extrema aridez, que sería el caso que tenemos aquí, en el archipiélago canario. De hecho, yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos en el lugar donde vivimos de conservar con mucha excepcionalidad un registro arqueobotánico tan valioso, conservado por desecación. Todo ese registro de maderas, que es de lo que estamos hablando, nos ofrece una información muy amplia sobre todas las fases de ese aprovechamiento forestal. En la mayoría de contextos del mundo tenemos la parte del aprovechamiento forestal del combustible únicamente, mientras que aquí tenemos gran parte de la madera utilizada con otros fines, para cualquier otro artefacto u objeto producido. Y además, con esto nos podemos acercar a aquello que hablábamos al inicio de los procesos técnicos, qué conocimientos había en el pasado para manufacturar estas materias. Bien, esta línea de investigación, un poco el estudio de rescatar qué maderas se han utilizado por los grupos aborígenes en el periodo prehispánico, no es nuevo. Tenemos en primer lugar una amplia bibliografía de Sebastián Jiménez Sánchez, comisario provincial de las excavaciones arqueológicas de Gran Canaria entre los años 40 y los 70, y él ya menciona pues, numerosos elementos de madera que van apareciendo en las excavaciones, como en este caso tenemos en la diapositiva un cierre doble de cista de la necrópolis de las Crucecitas. Y también tenemos pues toda la bibliografía de Luis Diego Cuscoll, ¿no? Sobre todo la referida al armamento fabricado en madera, los banots, las añepas, que están depositadas en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife. Un poco más reciente, en cronología más reciente, tenemos los trabajos de Juan Francisco Navarro Mederos, que menciona pues algunas vasijas fabricadas en madera procedentes de La Gomera, sin procedencia, pero bueno, de la isla de La Gomera, y también algunos elementos de madera que aparecieron en el contexto sepulcral de los polieros. La obra Recursos vegetales en la prehistoria de Canarias, de Carmen del Arco Aguilar, que bueno, fue un referente en ese momento para intentar sintetizar y aglutinar toda la información que se tenía de los restos arqueobotánicos hasta ese momento, hasta los años 90, diversos trabajos producidos por Carmen Machado y otros trabajos producidos también por personal del Museo de Naturaleza y Arqueología. En la diapositiva aparecen dos vasijas de un conjunto más amplio del Barranco de Erques, que fueron depositados en el museo y se realizó esta publicación, y también otros elementos más recientes que han aparecido en excavaciones. Sin embargo, hasta el momento no se había producido un proyecto, no se había solicitado un proyecto de investigación que estuviera estrechamente ligado
a intentar rescatar no solo esa información sobre la explotación de la madera, es decir, qué especies hay detrás de los objetos que se estaban manufacturando, sino aplicar una perspectiva tecnológica, es decir, cómo era la cadena operativa, cómo funcionaron esas distintas fases de lo que podemos llamar el proceso del trabajo de la madera. Por tanto, solicitamos un proyecto que hubo suerte y fue concedido para 2021 y mediados de 2022, ha durado casi un año, concedido por la Comisión Europea y ha estado íntegramente focalizado en esta línea de investigación. Aquí es donde ha empezado esta línea focalizada en la tecnología. Sin embargo, actualmente pues, se ha concedido un nuevo proyecto por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, con lo cual esta línea estará integrada dentro de este proyecto y no finalizará con el proyecto Wood Traces en sí. ¿Cómo se ha abordado algo que nos puede parecer difícil, ¿no? Cómo rastrear el trabajo de la madera en el pasado? La mayoría de los estudios están basados en lo que llamamos el análisis funcional, que se trata de observar los útiles líticos, el filo útil del filo activo de los útiles líticos bajo el microscopio, de manera que podamos ver para qué ha sido utilizado esa herramienta, ese útil. Y en algunos de los casos pues, poder tener la certeza de que fue utilizado para trabajar la madera. Otras formas de acercarnos, de aproximarnos a ese registro en el pasado, pues se han basado en improntas muy casuales, muy poco frecuentes, de lo que pudieron ser artefactos de madera, como en el caso de la inferior izquierda, que es incluso un yacimiento paleolítico, es decir, es muy antiguo, pero tenemos esa impronta de lo que fue una herramienta. Y más hacia la derecha, pues diversas improntas de elementos arquitectónicos, de esa impronta que deja tanto la madera como elementos de fibras vegetales por ser utilizado como material de construcción. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora no dejan de ser evidencias indirectas de ese trabajo de la madera, porque lo que nos falta en esos contextos es precisamente la madera, ¿no? ¿Dónde están los objetos de madera con los cuales poder rastrear ese proceso de trabajo? Bien, en Canarias precisamente, que aquí hay una foto en grande de la tapa del ataúd de Agaete, en esta foto se observan muy claramente una serie de marcas, una serie de accidentes en esa madera que nos están hablando de ese proceso de trabajo en el pasado. Es una línea de investigación muy poco desarrollada, incluso globalmente, precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? La madera no suele conservarse, con lo cual no ha dado pie a que se pueda desarrollar ampliamente esta línea de investigación. Y además en el caso nuestro, en el caso de las maderas desecadas de Canarias, pues tiene gran potencial porque se conservan extremadamente bien esas marcas, se observan casi como si fueran del mes pasado. Hay una cuestión interesante en todo este contexto arqueológico que puede incluso pues, de alguna manera arrojar luz a otros contextos que también se basan en el trabajo de la madera realizado con elementos de piedra, con elementos líticos, y es que hay que tener en cuenta que las sociedades bereberes que vienen del norte de África y se instalan, colonizan el archipiélago canario, por la cronología que estamos hablando conocen perfectamente la metalurgia. Sin embargo, llegan a un archipiélago de origen volcánico, se encuentran con que no pueden explotar minerales metalíferos, con lo cual no pueden seguir reproduciendo la metalurgia y tiene que haber un proceso de adaptación a unas rocas que además les es muy poco conocida, ¿no? Las rocas volcánicas. Y no olvidemos también adaptación a una flora, a unas maderas que son bastante diferentes, al menos en gran parte, a las que ellos conocen, ¿no? Entonces, eso arroja una particularidad y un interés incluso añadido a la línea de investigación que estamos hablando. ¿Qué preguntas intentamos responder y digo intentamos porque es muy complicado con esta línea de trabajo? Bueno, pues la primera de ellas haría referencia a qué maderas concretas, qué materia prima leñosa se está explotando, se estaba explotando en el periodo prehispánico en cada isla, con el objetivo de manufacturar distintos objetos o obtener material de construcción, etc.
¿Qué estrategias de gestión forestal podemos observar en distintas islas, ¿no? Al tener una información completa, como digo, de ese uso de la madera? Luego, ¿qué procesos técnicos podemos ver detrás en ese estudio de estas marcas en la superficie de los objetos? ¿Qué procesos técnicos participaron en ese trabajo de la madera? Y si podemos ver diferencias en distintas islas o incluso similitudes en esas técnicas. Y por último, también si podemos obtener información sobre el uso de algunos objetos, puesto que hay muchos de ellos que quizá porque la información etnográfica también cada vez la perdemos cada vez más, pero hay objetos para los cuales no tenemos un uso asociado, una finalidad. Entonces, intentar ver si las huellas de desgaste, si las huellas de uso nos puede dar una información por esa dirección. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en el marco de lo que hasta ahora se ha llamado el proyecto Wood Traces? Bueno, pues hace justo un año, de octubre a noviembre o diciembre del año pasado, se acometieron distintas estancias en los museos arqueológicos de Canarias, concretamente en este museo, en el Museo Canario, en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife y en el Museo de La Gomera. Estaba planeado, estaba incluida también la estancia en el Museo de La Palma, el Museo Arqueológico de La Palma, pero bueno, tuvo lugar la erupción volcánica y decidimos que no era el momento, será acometida próximamente. Esa primera fase del proyecto se ha basado, como decíamos, en intentar identificar las maderas que ellos explotaron con distintos fines. Para ello es necesario realizar una observación anatómica de la madera, o sea, la madera se observa por dentro en el microscopio, de manera que se obtienen muestras muy reducidas, de reducido tamaño, 2-3 centímetros, siempre en zonas que veamos que se conservan bien, pero huyendo de esas zonas donde veamos que tienen marcas de trabajo para precisamente no dañar en la fase siguiente del proyecto. Como decimos, se observa anatómicamente cada una de las muestras, de los objetos, y eso se basa en este esquema que tenemos en la diapositiva, y es que todas las maderas del mundo pues, presentan 3 planos anatómicos, 3 cortes, 3 maneras de cortar una madera, que sería el corte transversal, el corte tangencial y el corte radial. Cada uno de esos cortes, de esos planos, nos va a aportar unos elementos anatómicos que van a ser diagnósticos para poder identificar una madera a nivel de familia, a nivel de género o si se tiene todos los elementos a nivel de especie. Eso se basa sobre todo en 2 elementos fundamentales, en los atlas de anatomía de madera, es decir, libros especializados en los cuales podemos tener fotografías de esas maderas y de todos los planos de cada madera, pero sobre todo en la creación de una colección de referencia como la que aparece en la imagen, que es algo en lo que llevamos trabajando ya desde hace 4 o 5 años. Llevamos ya más de 150 taxones carbonizados y sin carbonizar, precisamente para tener los 2 estados de conservación, y es la herramienta fundamental para poder al final identificar las maderas. Bien, esa observación anatómica que se hace en el microscopio es absolutamente necesaria. A menudo se hacen identificaciones de madera a nivel macroscópico, ¿no? Pues se observa, pues tiene rasgos morfológicos de que sea una sabina o de que sea una falla. Sin embargo, eso puede llevar a mucha confusión porque el estado de alteración, el biodeterioro que tiene una madera puede provocar estados de alteración a nivel morfológico bastante severos. Y luego también pues las variaciones en la tasa de humedad, etcétera, con lo cual la única forma de poder identificar una madera realmente es haciendo una observación anatómica. Cuando hemos realizado esta primera fase del proyecto en más de 100 objetos de madera de distintas islas, pues lo que nos ha parecido es la figura, el gráfico que tenemos delante en la diapositiva. La gran mayoría de objetos manufacturados del periodo prehispánico están realizados en madera de pino canario. Eso no quiere decir que no haya otras maderas que también se explotaron, de formaciones vegetales como el fayal brezal o la laurisilva,
pero el pino canario es, digamos, la madera estrella, además para distintas finalidades, ya sea elementos constructivos, como todas las maderas, la gran mayoría de maderas que aparecen en contextos sepulcrales, contextos funerarios. Sin embargo, sí que hay un elemento que presenta mayor variabilidad taxonómica, que son los recipientes fabricados en madera. Los recipientes fabricados en madera, que afortunadamente los tenemos conservados en distintas islas, con lo cual se puede hacer un estudio comparativo, pues están fabricados en madera de sauce, de brezo, de falla, de sabina, de drago. Y esto puede responder por un lado, a que estén escogiendo maderas pues, más duraderas o más resistentes, como puede ser la madera de brezo o la madera de sabina, y por otro lado también que estén escogiendo maderas fáciles de trabajar, como puede ser la madera de sauce o la madera de drago. Bien, una vez tenemos toda esa identificación taxonómica, toda esa identificación de las especies, de las maderas que se explotaron, hacemos una selección de aquellas que queremos obtener imágenes a gran resolución, a muchos más aumentos que lo que nos permite un microscopio metalográfico normal en el laboratorio. Este microscopio se llama microscopio electrónico de barrido y es casi como un ordenador, no es tanto la imagen que tenemos de un microscopio. A través de esta toma de imágenes también podemos hacer otra cuestión que es muy interesante en este tipo de registro orgánico, que es observar el estado de conservación de estos objetos, cómo se conservan, qué agentes de biodeterioro están haciendo desde aquel momento, desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, están haciendo que poco a poco esa madera se vaya degradando. Y es así como en esta imagen de arriba, que tenemos una imagen de madera de pino canario, se observan unos agujeros, unos canales, que dentro incluso observamos lo que llamamos coprolitos, es decir, excrementos de insecto. Esas no son sino más las galerías realizadas o producidas por los insectos que penetran, colonizan la madera y que van realizando la galería a medida que van comiendo, que van avanzando. A la parte inferior tenemos una fotografía también en microscopía electrónico de barrido de madera de madroño. Bien, en este estudio tafonómico que llamamos, es decir, cómo se conservan las maderas, también podemos a veces con suerte ver algunos de esos agentes que desde ese momento, como digo, o incluso en periodos más recientes y actualmente están consumiendo ese registro arqueológico orgánico. Aquí tenemos uno de los causantes, un insecto xilófago, y en esta imagen de la derecha de pino tenemos estas células, las llamamos traqueidas del plano transversal de un pino, donde observamos unos ciertos huecos entre cada una de estas traqueidas. Esto nos indica el paso de los hongos y las bacterias por esa madera, con lo cual es un patrimonio arqueológico, biológico y cultural muy valioso, pero al mismo tiempo muy frágil, y es algo que continuamente tenemos que tenerlo presente, tanto las personas que lo estudiamos como los conservadores de museos. Bien, una de las cuestiones que nos interesaba mucho y que nos sigue interesando en esta línea de investigación es contextualizar, darle tiempo, darle un concepto de tiempo a todos estos artefactos de madera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos fueron depositados en el Museo Canario o en el Museo de Naturaleza y Arqueología a finales del siglo XIX y principios del XX, momentos en que se hacían pues, grandes expediciones, ¿no? a distintas zonas con gran potencial arqueológico, Guayadeque, Acusa. Se recogía todo este material, se depositaba, pero hemos perdido el contexto, hemos perdido el yacimiento exacto que está detrás de cada uno de estos objetos. Por tanto, nos parecía esencial poder responder en primer lugar a la pregunta de si realmente se trata, en parte de ellos, de objetos prehispánicos, objetos manufacturados por los aborígenes en periodo prehispánico o manufacturados en periodo colonial o histórico. Darle contextualización, ¿no? Con ese fin ha sido abordado pues, una batería de dataciones en este proyecto focalizados en los recipientes, en recipientes de distintas islas, de manera que pudiéramos responder a esta cuestión.
Y lo que sí que hemos visto es que se produce una cierta concentración, salvo dos excepciones que vemos en el gráfico que pertenecen al mismo contexto arqueológico, al mismo barranco, se produce una cierta concentración hacia una etapa tardía del periodo prehispánico. Actualmente seguimos datando objetos y en el próximo proyecto pues, se van a seguir datando, pero esto ya de por sí pues, confirma la idea de que esa idea a veces tan extendida de que la madera no hay que desecharla para datar, ¿no? y se sigue reproduciendo esa idea, pues no es bastante matizable. Hay que saber qué es lo que se está datando, qué taxón se está datando, importante realizar esa identificación de la madera previamente de datar y saber también qué parte anatómica se está enviando a datar. Si controlamos esas variables, controlamos mucho más la información de qué estamos datando y por tanto la información que nos va a llegar. Y decimos que es bastante coherente las dataciones que estamos obteniendo porque hay algunos recipientes donde afortunadamente sí que contamos con un contexto arqueológico detrás. Es el caso de estos dos recipientes que pertenecen a la cueva sepulcral del Salitre, que está en las Cañadas del Teide, y si nos fijamos en el gráfico, el recipiente 1 y recipiente 2 caen en plena coherencia con las dataciones del individuo 1 e individuo 2, dos momias guanches que fueron recuperadas de esa cueva sepulcral y que fueron datadas, con lo cual en este caso nos está dando una plena coherencia con la cultura material y con el contexto. En otro ejemplo, pues en 1952, Luis Diego Cuscoy recuperó un conjunto bastante curioso, una serie de vasijas de cerámica junto con una vasija de madera que aparece en la diapositiva y un bastón también manufacturado en madera, de un escondrijo que llamó él el Risco de los Guanches en Tacoronte, en Tenerife. Una de esas vasijas de cerámica contenía 4 clavos de hierro, como se observa en la imagen, con lo cual en el marco del proyecto pues, nos pareció bastante oportuno enviar a datar una muestra de la vasija de madera que estaba asociada a ese conjunto para ver qué nos daba. Y si nos fijamos en el gráfico, pues es plenamente coherente con la cultura material a la cual está asociado, porque está marcando una cronología pues, del momento de la conquista, el momento en que se está conquistando la isla de Tenerife, con lo cual momento de contacto con la población europea. Bien, esta línea de investigación requería de un protocolo de idear, primero un protocolo que fuera aplicable a maderas conservadas por desecación, y aplicarlo de una manera muy sistemática, muy exhaustiva en cada uno de los museos a los cuales acudimos. Este protocolo consistió en describir exhaustivamente cada accidente, cada una de las marcas, aquí tenemos un ejemplo fotografiado en lupa, cada una de las marcas de trabajo que observamos en las superficies de los objetos de madera, describiendo bien el tipo de terminación, la orientación, la profundidad, la anchura, documentando fotográficamente absolutamente cada una de las superficies y luego en lupa binocular haciendo una documentación más precisa, fotográfica, tomando imágenes de todos aquellos elementos que consideramos que eran relevantes para su registro. Sin embargo, esta línea de investigación que está basada en una perspectiva tecnológica pues no se podía quedar ahí, ¿no? Se podía quedar en el registro de todos esos accidentes, en el estudio de todos los objetos y ya está, porque de ahí no podemos saltar a una interpretación, podemos saltar a una interpretación pero no lo suficientemente precisa. ¿Qué es lo que nos hacía falta? Experimentar, aplicar un programa de experimentación. La arqueología experimental se basa en aplicar una metodología muy rigurosa, registrando exhaustivamente cada variable que introducimos en cada experimento para poder reproducir un proceso técnico del pasado, como es este caso el trabajo de la madera. Entonces, la Semana Santa de este año realizamos más de 40 experimentos focalizados en obtener las marcas de trabajo, las huellas de trabajo en cada una de las distintas acciones que dividimos el proceso del trabajo de la madera. Pues descortezado, división longitudinal de un tronco, la fase de desbastado, regularización final de la superficie y el pulido. Para eso replicamos distintos útiles, tanto en obsidiana como en basalto, también cinceles fabricados en hueso y luego también pues, mazas con maderas duras y cuñas de madera.
Para ello lo que nos focalizamos en 4 tipos de maderas, 4 especies, que son pues una de las que, desde luego el pino y el brezo, sauce y falla, pues de lo que más ha salido en el registro arqueológico a medida que hemos ido estudiándolo. Esos primeros días del programa experimental se basaron en replicar ese utillaje, replicar herramientas y desde luego documentarlo fotográficamente todo y con vídeo, puesto que la fotografía es interesante, pero el vídeo todavía lo es más, porque con el vídeo estamos registrando los movimientos, los gestos, ¿no? Y toda la orientación de cada movimiento, con lo cual posteriormente eso nos va a ayudar a poder saber exactamente cómo ha sido la orientación del golpe que se ha generado. Bien, como digo, en cada una de esas acciones hicieron un número de experimentaciones que lo que hacíamos era cambiar las variables. Pues a lo mejor en la fase de descortezado en algunos experimentos se utilizaban lascas de basalto, en el experimento siguiente se utilizaban picos o cambiábamos la madera en madera de pino, madera de falla, para intentar tener lo más posible pues la colección más amplia de esas marcas de trabajo. Aquí en este vídeo primero observamos esa acción, un ejemplo de la acción de descortezado, donde Tony lo que está es imprimiendo un golpe en un movimiento bastante perpendicular a la pieza, lo cual eso posteriormente vamos a ver el tipo de accidentes, el tipo de marcas que genera, que deja en la madera. Y en este otro ejemplo de experimento, la intención en este grupo de experimentos que hicimos era desbastar una sección tangencial, lo tenemos aquí a la izquierda, una sección tangencial de la madera de un pino, en este caso con la acción ayudándonos de un pico, para intentar generar una concavidad, la concavidad característica de la base de un recipiente. ¿De acuerdo? Lo que queríamos era probar en este caso también cómo intervenía el fuego en este tipo de procesos, ¿no? En el proceso de desbastar y de crear esa concavidad en la sección tangencial del pino. Más hacia adelante, aquí estamos aplicando el fuego para adelantar la experimentación y aquí ya Tony va a coger el pico y va a realizar ese proceso de desbastado intentando crear esa concavidad. Una vez creada parte de la concavidad se volvía a aplicar el fuego y volvía a reproducirse la misma acción. Bien, el fin último de este primer programa experimental que continuará en los próximos 3 o 4 años era generar una colección de referencia de estos accidentes, este tipo de accidentes, estas marcas de trabajo sobre la madera. De manera que pudiéramos tener, como aquí, que observamos esta colección de referencia de las maderas experimentales, que pudiéramos tener una comparación sobre esas marcas que hemos observado en ese inicio, ¿no? del proyecto, acudiendo a todos los museos y registrando bien todos los accidentes, poder compararlos con unas marcas que las hemos producido nosotros experimentalmente y que por tanto conocemos perfectamente todas las variables que han intervenido, ya sea la herramienta que hemos utilizado, el ángulo de acción, el movimiento, el gesto, etc. Por supuesto, tras la obtención de toda esta colección de referencia, lo que le sigue es el estudio exhaustivo, o sea, la aplicación del protocolo, del mismo protocolo que aplicamos a todas las maderas arqueológicas depositadas en museos. Ahora había que aplicarlo a todo este material experimental una por una. Una vez obtenida esta colección de referencia, consideramos que quizá era necesario digitalizarla. ¿Por qué? Porque estamos hablando al final de madera, en un futuro no sabemos, dentro de 2 o 3 años, no sabemos cómo se va a conservar, no sabemos si, por ejemplo, puede ser atacada por hongos y que comience un proceso de degradación en esa colección. Entonces consideramos que era útil producir modelos digitales, modelos 3D de la colección, de manera, por un lado, que tuviésemos ese objetivo de conservación y, por otro lado, que nos posibilitara la medición de todas esas marcas de trabajo, ¿vale? La medición con softwares, con programas digitales. Esos modelos 3D
se han producido también bajo lupa binocular sobre determinados accidentes, determinadas marcas muy concretas y de pequeñas dimensiones, como en este caso la escala mide 2 milímetros, y es la marca o el accidente que deja un pico cuando percute sobre la superficie de la madera, que incluso deja, como vemos, una esquirla lítica, y eso es algo que arqueológicamente también lo hemos observado. Hay determinados accidentes donde se conserva todavía las esquirlas líticas. Bien, como digo, es un trabajo muy lento, muy exhaustivo, que requiere de la aplicación muy cuidadosa de todo ese protocolo, con lo cual actualmente pues, nos encontramos realizando precisamente esa comparativa de todo el material experimental con todo el material arqueológico, y tocará volver de nuevo al material arqueológico una vez hecho todo ese protocolo experimental para poder comparar lo que tenemos experimentalmente con lo arqueológico, ¿no? Es siempre un trabajo en doble sentido. Sin embargo, sí que hay algunos elementos que sí que podemos ya comenzar a indicar. Por ejemplo, el primer resultado preliminar sería llegar a la constatación de que el fuego tuvo que ser un elemento profundamente utilizado en el proceso de trabajo de la madera. No hay que perder de vista que estamos hablando de trabajo de la madera con herramientas líticas, con herramientas de piedra, y en contextos europeos y en otros lugares premetalúrgicos, como podemos pensar por ejemplo en el Neolítico, la intervención del fuego es absolutamente regular y generalizada. En el caso del archipiélago canario lo encontramos asociado pues, a elementos arquitectónicos, al corte transversal de maderas que probablemente es el que más resistencia ofrece, puesto que no es la fractura, no es la fragmentación natural que tiene la madera. También asociada a esas evidencias de termoalteración a zonas muy trabajadas, como esta bandeja que se conserva aquí en el Museo Canario, que tiene una forma antropomorfa y se han realizado incisiones de raspado para crear esa zona de la vulva. También zonas de rebaje de ramas o de intentar regularizar zonas con nudos. Asociado también a elementos, a accidentes de extracción, ¿no? de desbastado, es decir, que fue absolutamente utilizado en todos esos procesos del trabajo de la madera, en todas las islas estudiadas. Esa intervención del fuego, que la quisimos también reproducir en distintos experimentos del programa experimental, aquí tenemos el resultado de ese proceso de desbastado que veíamos anteriormente en el vídeo. Y fue absolutamente esencial para generar este desbastado con una rapidez, con una relativa rapidez. Sin la intervención del fuego, pues desde luego sería bastante más complicado. Sí que hay una cuestión que hemos observado en relación a esa participación del fuego en la experimentación, y es estos elementos, estas manchas negruzcas que observamos aquí en esta fotografía. Aunque parezca termoalteración, evidencias del fuego, son la última película, la última capa de la corteza, tras ese proceso de descortezado. Y eso es algo que nos hizo reflexionar en la experimentación, puesto que muchas veces en los objetos observamos zonas más negruzcas que por la propia alteración de la madera, las propias variaciones en la tasa de humedad y demás, no tenemos claro si pudieron ser claramente evidencias de fuego o que pertenezca a restos de ese proceso de descortezado. Entonces, al tenerlo reproducido de manera absolutamente, sin querer, en la experimentación, pues es algo que nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar. Bien, en los objetos arqueológicos que se estuvieron estudiando en el inicio del proyecto, básicamente obteníamos dos tipos de terminaciones en estas marcas de trabajo, en estos accidentes. Algunas que las llamamos de frente recto, como se observa en la fotografía de arriba, o de frente curvo, como se observa en la fotografía de abajo. Eso en un primer momento lo asociamos a que podían estar interviniendo herramientas diferentes en ese proceso de trabajo de la madera. Sin embargo, experimentalmente, lo que se ha visto hasta ahora en distintos experimentos es que con un mismo útil, con una misma herramienta, en este caso, por ejemplo, una lasca de basalto, obteníamos el frente recto y el frente curvo
utilizando la misma herramienta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que variaba? El ángulo de acción. A veces se incidía en un primer momento con una acción más perpendicular a la pieza, más perpendicular a la madera, y luego se bajaba a un ángulo más rasante. Eso generaba terminaciones distintas en los accidentes. También queríamos comprobar, uno de los objetivos era comprobar si con técnicas distintas de percusión, o sea, con percusión directa, con percusión indirecta, podíamos llegar a obtener marcas, accidentes distintos, ¿no? Que nos pudiera llevar a poder identificarlo en el registro arqueológico. Bien, con percusión directa, es decir, incidiendo directamente, en este caso con una lasca de basalto o con un pico, lo mismo, incidiendo directamente sobre la superficie de la madera, vimos que era bastante adecuado para todo lo que es la acción del descortezado, porque además era muy eficaz en ese tipo de acción. Esas marcas son las que tenemos aquí, que son como unos golpes imprimidos perpendicularmente, golpes a la madera, y es una de las marcas más abundantes en los objetos arqueológicos estudiados, además en distintas islas. Lo cual, bueno, habría que hacer desde luego más experimentaciones, nada está escrito todavía, pero bueno, nos lleva a pensar que esas marcas, ese tipo de accidentes, las podamos relacionar con esa primera acción de descortezado. Luego con la percusión indirecta, es decir, incidiendo con el útil en la madera, pero utilizando un percutor, en este caso una maza de madera dura, pues obtuvimos experimentalmente unas marcas suaves, muy suaves, paralelas, que arqueológicamente se han podido observar en algunos artefactos. Y eso puede deberse al arrastre accidental, al arrastre del útil a medida que se percute, haciendo percusión indirecta sobre la madera. Bien, un tipo de accidente o de marca que ha aparecido en dos islas bastante distantes, como son Tenerife y El Hierro, curiosamente en los dos casos en dos tablones funerarios, es este accidente que tenemos aquí arriba, en esta foto, el tablón de Huarazoca, que son unos accidentes lineales perpendiculares, vamos, ejercidos con un movimiento muy perpendicular y muy profundo sobre la pieza. Esto es algo que bueno, nos enigmó bastante cuando lo registramos, nos enigmó todavía más cuando salió en otro tablón funerario de otra isla, ¿no? Y lo que quisimos en el programa experimental intentar comprobar era si podía tratarse de una preparación previa de la superficie de la madera para posteriormente extraer longitudinalmente con más facilidad materia, ¿no? Madera. De manera que lo que hicimos fue fabricar un útil sobre una disyunción columnar y por medio de la percusión indirecta con la maza de madera imprimimos esos golpes con bastante fuerza, de manera que fueran profundos, y en un segundo paso, con una lasca de basalto, lo que se hizo fue extraer longitudinalmente la madera. Y efectivamente sí que vimos que podía ser una técnica eficaz para poder preparar previamente esa superficie y extraer de una manera rápida, ¿no? Longitudinalmente madera. Bueno, esto sería una cuestión a seguir experimentando e incluso experimentando otras posibilidades, ¿no? Pero de ser así, pues sería una técnica de trabajo de la madera compartida en dos islas bastante distantes. Bien, otro tipo de accidente de marca que es muy abundante también en muchos objetos es aquello que llamamos los accidentes lineales. Son líneas que aparecen, ¿no? Líneas de arrastre, líneas de raspado. Experimentalmente las hemos podido reproducir tanto con lascas de basalto de distinta configuración como con picos también con diferente configuración, con lo cual a priori pues no lo podríamos asociar con una herramienta específica. Tienen un grosor bastante variable las arqueológicas, que probablemente se deba a esa configuración diversa de los útiles, y también un bisel, a veces en U o en V, dependiendo. En el caso de los recipientes arqueológicos sí que observamos esas estrías que están, digamos, marcando la dirección de la configuración de la pared y de la base de esos objetos,
También experimentalmente volvemos a tener aquí esta fotografía de la concavidad y si nos fijamos bien vemos esas estrías, en este caso con una orientación concéntrica, porque el pico lo que estaba haciendo en esa acción era una acción concéntrica, pero bueno, muy parecido a lo que tenemos arqueológicamente en esa configuración de la pared y de la base. Hay, como se observa aquí en esta imagen, objetos absolutamente llenos de este tipo de accidentes lineales, por esta acción de raspado. Sin embargo, lo que yo veo muy difícil de discernir es poder diferenciar unas estrías o accidentes lineales que llamamos que se refieran a la manufactura de aquellas que se refieren al uso de ese recipiente. Si observamos esas estrías en la base, pues probablemente tenemos un palincesto, ¿no? Una mezcla entre aquellas zonas de raspado por ese proceso de fabricación y las del propio uso del recipiente. Otra de las cuestiones que intervenieron en el programa experimental era la configuración final de los objetos, lo que llamamos el proceso de facetado o regularización. Este tipo de accidentes, que tenemos aquí 3 fotografías de objetos arqueológicos, los encontramos sobre todo en la isla de Gran Canaria, porque aquí sí que es verdad que es donde se observa una mayor intencionalidad por obtener una superficie final regularizada del objeto. Eso se ve en recipientes, en algunos elementos constructivos, algunos umbrales de puerta, cierres de cistas funerarias. Aquí se observa claramente este facetado con una orientación muy oblicua. Sin embargo, en otros elementos que acompañan a los contextos sepulcrales no hay ninguna intención de obtener un acabado final regularizado de los elementos en madera. Este facetado lo quisimos reproducir básicamente con 2 tipos de herramientas. Uno fueron lascas de obsidiana enmangadas a un mango de madera y el otro con cinceles de hueso. Las lascas de obsidiana, la verdad que en todo el proceso de trabajo no supimos ver qué utilidad tendría en todo lo que sería la cadena operativa. Hay que pensar que es una materia prima muy frágil, entonces, vamos, hoy por hoy, a no ser que al hacer más experimentos pues se vuelvan a reflexionar determinadas cuestiones, pero hoy por hoy pensamos que el basalto es el elemento que más se utilizó en el proceso de trabajo en la madera. Con los cinceles de hueso fabricados sí que es verdad que nos pudimos acercar, nos pudimos aproximar a un tipo de facetas, como este primero que tenemos aquí, facetas más largas, facetas más estrechas, que bueno, sí que estaba bastante aproximado al resultado. Sin embargo, hay otro tipo de facetas, como estas que vemos aquí mucho más anchas, o las que veíamos al inicio en esa tapa del ataúd de Agaete, que desde luego de momento no hemos sabido reproducir. Tenemos ideas de cómo darle forma a eso. El programa experimental era limitado, con lo cual en el siguiente pues es un aspecto en el cual nos vamos a focalizar bastante. Y ya terminando con esa exposición de resultados preliminares que hemos estado obteniendo y todavía muy en pañales porque queda por analizar gran parte del material experimental, pues sí que me gustaría indicar determinadas cuestiones relativas al protocolo de manipulación o de conservación de este tipo de restos, puesto que bueno, no deja de ser uno de los patrimonios arqueológicos más excepcionales que tenemos aquí en el archipiélago, ¿no? El primero de ellos haría referencia al control de la temperatura y la humedad, tanto en las vitrinas donde puedan estar expuestos este tipo de restos, como en los almacenes donde estén depositados. Si bien es cierto que la madera desecada se conserva bastante mejor, o es más duradera en su conservación que la madera saturada en agua, puesto que la madera que sacamos de un naufragio o de un poblado que se encuentra en un medio subacuático, enseguida con ese cambio de temperatura y de humedad va a comenzar un proceso muy rápido de degradación, incluso de alteración morfológica y de su anatomía interna. Pero bueno, eso no quita que la madera desecada sea también patrimonio arqueológico orgánico y que tenga un peligro constante, que es el peligro del biodeterioro.
De hecho, la observación celular que en este proyecto, en esta línea de investigación se realiza cuando necesitamos hacer una identificación taxonómica, una identificación de la madera, pues es muy positivo para este tipo de cuestiones que estamos hablando, porque ahí sí que observamos cómo se está conservando la madera por dentro, ¿no? Incluso en objetos donde morfológicamente, externamente, no observamos ninguna evidencia o pocas evidencias de degradación, y cuando las metemos esa madera en el microscopio y observamos toda la anatomía interna y mucho más cuando lo llevamos a esos microscopios electrónicos de barrido que hablábamos antes, pues ahí aparecen toda una serie de agentes y de evidencias de degradación. Con lo cual sería preciso actuar en ese momento de detección, tanto cuando se produce esa identificación botánica o cuando se detecta en el museo, pero como pongo en negrita y en grande, el cómo es importante y es lo que nos lleva al segundo punto. Muy a menudo se introducen métodos de conservación que de alguna manera alteran o llegan a imposibilitar la identificación botánica posterior y otras analíticas que se quieran hacer, como la datación de esa madera o el análisis tecnológico, etc. Por ejemplo, la aplicación de la resina acrílica para el OIB72 es un consolidante ampliamente utilizado, ¿no?, en el registro orgánico arqueológico. Sin embargo, para el caso de las maderas puede ser fatal para según qué analíticas se quieran realizar. En este caso, traigo un ejemplo porque lo que hicimos es sobre un recipiente conservado en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife, donde teníamos una información clara de que se había aplicado este consolidante para el OIB72, pues quisimos hacer una prueba metodológica. Entonces enviamos a datar al laboratorio de radiocarbono una muestra de este recipiente sin aplicar, o sea, sin pedir, sin solicitar que se hiciera un pretratamiento específico que se hace en estos casos, que lo que se intenta es disolver todos estos elementos químicos que se le han introducido. Y como observamos en el gráfico, lo que nos dio fue una datación, una fecha absolutamente inverosímil para la cronología que manejamos en Canarias, ¿no? Entonces, posteriormente a esta datación, enviamos el mismo recipiente, otra muestra, donde ahí sí que al laboratorio le dijimos queremos pagar el pretratamiento suplementario para disolver estos componentes, y nos dio una datación absolutamente coherente con otra datación que teníamos de un recipiente del mismo contexto, en una cueva del Barranco de Erques en Tenerife. Con lo cual, el protocolo que nosotros sugeriríamos en estos casos, bueno, en los casos de las maderas, sería realizar todas esas analíticas que se quieren realizar, tanto la identificación botánica, la datación, incluso dendrología, cualquier otro tipo de analítica, antes de aplicar el consolidante, y aplicar el consolidante solo en el caso que sea estrictamente necesario, porque muchas de las veces se aplica un poco como medida de prevención, pero quizá no es todavía necesario aplicar el consolidante. Y desde luego generar un mayor diálogo entre las arqueobotánicas y las conservadoras de los museos que tienen este tipo de material tan valioso. Y la última cuestión sería que evitar o que los métodos de exposición sean apropiados a este tipo de material, ¿no? O sea, evitar pues elementos de sujeción, que los materiales estén, los elementos de madera estén suspendidos en el aire, ¿no? Porque todo esto va a generar unas marcas sobre el material que primero, cuando se quiera hacer un estudio tecnológico, va a llevar a confusión. Vamos a pensar que va a ser una marca tecnológica y no producida en la propia exposición del museo. Y por otro lado, estamos dañando un material que como estamos viendo, pues es de enorme valor. Bien, en último lugar, me gustaría dar gracias a todas las instituciones que han estado financiando y que siguen financiando esta línea de investigación, a las instituciones museísticas a las que, bueno, al personal estoy volviendo un poco loco buscando todos los materiales en los almacenes, y bueno, y a la Universidad de Laguna y al Ministerio de Ciencia e Innovación por seguir creyendo en esta línea de investigación y financiar el siguiente proyecto. Y sobre todo, que no se me olvide, al equipo que participó en el programa experimental, gracias a lo cual pues estamos arrojando un poquito de luz en esta línea.
Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Como pueden ver, es una línea que tiene una larga trayectoria, ¿no? Y que tiene un largo recorrido por delante, desde luego de mucho interés, y que puede ser un referente Canarias, ¿no? Para este tipo de analíticas, para otros ámbitos en donde este tipo de análisis, bueno, pues no está tan desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren ahora vamos a dar paso a las preguntas, tanto en salas como para las personas que están a través del streaming. Si consigo recuperar la conexión porque la perdí. De acuerdo, si quieren empezamos por sala. Muy interesante. Quería saber si el lanzador de una apertura que son relativamente bueno, son una temporada de algo. Pero bueno, la Guillermo familiar, no sé, algún principio de madera que se podría usar para algo de madera. Esa es una. Y la otra, si tiene un patrón a la hora de por ejemplo, de cerámica, existe un patrón a la hora de hacerlo, o es decir, había personas que se requerían ese saber trabajar la madera de eso, o era con Vale, respecto a lo primero, en la isla de Fuerteventura y Lanzarote, igual se oye demasiado, en la isla de Fuerteventura y Lanzarote, curiosamente, y a mí también me llama muchísimo la atención por las condiciones ambientales óptimas que deberíamos pensar que se dan, no se ha conservado, miento, hay elementos, hay fragmentos de madera en una cueva que van a ser estudiados ahora, precisamente, que se ha conservado porque está muy cercano a la costa y por tanto ese ambiente salino ha permitido que se conserve la madera. Sin embargo, en el resto de la isla no tenemos constancia de que se haya conservado la madera. En el caso de Lanzarote, tampoco. Y es algo curioso porque deberíamos pensar que son las islas óptimas para esta conservación, efectivamente. También hay que pensar en la disponibilidad de la formación vegetal. En la isla de Lanzarote, desde luego, la vegetación arbórea sería mucho más reducida en comparación con islas como Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Y en la isla de Fuerteventura actualmente también, pero bueno, los estudios antrocológicos que se han hecho hasta ahora sí que permiten ver que desde luego había una mayor humedad ambiental en ese momento en la isla y que sí que había vegetación arbórea mayor, más extendida que la que tenemos actualmente. ¿Por qué no se conservan? No lo sabemos, no lo sabemos. Y respecto a la otra cuestión, es difícil de responder. Es muy difícil responder a si existía, digamos, una especialización, ¿no?, en ese trabajo. Sí que tenemos documentos como las crónicas que sí que nos hablan para la isla de Gran Canaria solo, que habría carpinteros, lo mencionan así, hay carpinteros. Con lo cual, si leemos entre líneas, pues nos están diciendo que hay un segmento de la población que se dedica específicamente al trabajo de la madera. En el caso de Gran Canaria, vamos, es bastante factible que sí, porque los objetos que se conservan denotan una experiencia de trabajo en la madera enorme. En otras islas no lo sabemos, no hay constancia ni siquiera documental. Pregunta Antonio Jiménez a través del chat si se ha podido documentar algún elemento de madera que se pueda asociar al trabajo de la cerámica en época indígena. Ostras, yo creo que no. De todas formas, digo que es una línea de investigación para muchos años, porque buceando en los almacenes con la ayuda de distintos conservadores de los museos, pues hay una serie de fragmentos informes que no podemos tener claro para qué servían. No es un umbral de puerta muy claramente identificado, no es un cierre de fiesta funerario. Y son elementos que, por ejemplo, hay algunos elementos que estudiamos aquí en el Museo Canario que muy probablemente se pueden asociar al trabajo de la cestería de las fibras vegetales. Para el caso de la cerámica, yo no lo he identificado, pero que pueda estar, puede estar. Puede estar, porque hay muchos elementos, como digo, que no tenemos clara la finalidad que hay detrás. Si tiene empezado una investigación en relación a la degradación de las maderas,
porque se me hace difícil toda la validez, línea de lago, de realizar y tal. También acaban de nombrar las hosterías y tal, ¿no? Así, se me hace difícil, no podemos pensar cómo era la ciudad, sino a través del testimonio del acontecimiento. Se me hace difícil que no se usara la palmera, porque la palmera es más fácil de tallar, pero quizás a lo mejor no podamos. De hecho, yo conozco en una zona de Egipto que los árabes ya desde hace muchos siglos fabricaban embarcaciones con palmera. Entonces parece ser que es bastante fácil de trabajar la madera de la palmera, ¿no? Porque es más leñoso. Pero quizás lo que no sabemos es el tipo de degradación que tiene cada tipo de madera. Sí. Y si hay una línea de investigación al respecto, pero a mí se me hace difícil que los canarios no pusieron el ojo en las palmeras para algún tipo de tallado. Sí, la línea de investigación de cómo se degrada la madera es algo en lo que muchos investigadores, muchas arqueobotánicas estamos detrás, en distintos contextos e incluso también en madera carbonizada, en carbones. Es una línea de investigación constante, forma parte del análisis antracológico o del análisis silológico, de hecho. Entonces, pero es bastante complicado, ¿eh? Es una línea muy complicada. Al margen de detectar esos agentes, detectar esas evidencias de degradación, poder ir más allá a menudo es complicado. De todas formas, artefactos en madera sí que hay, perdón, en palmera sí que hay. En el Museo de La Palma, al que no hemos podido ir todavía, hay elementos fabricados en madera. Y aquí en Gran Canaria apareció en el transcurso de una excavación un elemento arquitectónico fabricado en madera, que excavó la empresa de Tibicena. Perdona, sí, estoy equivocándome todo el rato, en palmera, no en madera. O sea, sí existe, desde luego en un porcentaje mucho menor que otras maderas, sí. Pero también hay que pensar ahí en el aspecto económico, ¿no? O sea, la palmera era un árbol para ellos que lo utilizaban económicamente, o sea, ahí tiene unos frutos que lo necesitan. Entonces, ponerse, digamos, a cortar un tronco de palmera para fabricar el elemento que fuera, pues tampoco creo que fuera una acción muy, muy cotidiana. La otra manera que no puede ser, pero son más cuatro. Ya. Yo creo que habría que abrir una posibilidad, digo yo, ¿no? De cruzar información, ¿no? Porque es una interesante. Esto tiene que ver, esta pregunta, con la famosa idea de si existían embarcaciones, si conocíamos o no conocíamos la navegación, la famosa incógnita. Y es que se hace difícil que tanta expresión que teníamos de otra manera, que soy alguna más, porque se hace difícil de que no se pudiera utilizar la manera. A ver, desde luego el factor de conservación está ahí, pero luego hay una cuestión que yo creo que en este tipo de artefactos no podemos pasar por alto, y es que al final estamos estudiando aquello que ha quedado después de la conquista. Y hay muchísima información documental, por ejemplo, los libros de repartimiento que se redactan cuando se empieza a producir todo ese proceso, que sí que relatan claramente cómo se reutilizan maderas que procedían de poblados, de viviendas aborígenes, y se reutilizan para un uso ya colonial. Con lo cual, la palmera puede estar ahí como muchas, por ejemplo, la madera de tea. Las crónicas leemos siempre, utilizaban madera de tea para esto, para lo otro, y sin embargo, arqueológicamente la tea no se ha identificado. Es cierto que es difícil de identificarla, pero muy probablemente todos aquellos maderas más preciadas o más útiles fueron reutilizados en un momento dado después de la conquista. Entonces, ese pensamiento de lo que tenemos es lo que nos ha llegado, es lo que era, después de un proceso de conquista, de una mezcla de culturas, ¿no? de una reutilización de materiales, es complicado.
Preguntan Juan Zamora si has llegado a identificar huellas de uso de metal correspondientes ya a lo que serían producciones de madera de época de contacto. Es una pregunta interesante. Hay un tablón funerario en Tenerife que tiene una huella que claramente se ha realizado con una herramienta de metal, pero el problema es las andaduras de ese tablón funerario, porque no nos viene directamente, una vez más, de un registro arqueológico claro, ¿no? Entonces está depositado en el Museo Arqueológico Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife, pero antes de ser depositado lo tuvo un señor en un corral, con lo cual ya no podemos saber si esa huella es del momento de contacto o es ya histórica, ¿no? Pero es la única evidencia. ¿Más preguntas? ¿Usted? Pues yo sí tengo una. Sí. No sé si comentaste antes, al principio no pude estar muy atenta porque había un problema de streaming, la diversidad de maderas en los recipientes que has analizado del Museo Canario. Vale. La pregunta es si podría también estar relacionado con la función que pudieron haber tenido ese tipo de recipientes, por ejemplo, algunos con una calidad o con más propicios para ser receptáculo de líquidos y por tanto con un carácter más de impermeabilización, no lo sé. Sí, desde luego, ahí intervienen las propiedades físico-químicas, digamos, de cada especie vegetal, que ellos las conocían por descontado, ¿no? Entonces sí, hay maderas, por ejemplo, hay un recipiente de aquí hecho en madera de drago, que bueno, no es una madera resistente, pero quizá era fácil de trabajar y a lo mejor la finalidad que tenía pues no era tanto una función que buscaran un recipiente más estanco, ¿no? Más resistente. Sí, claro, ahí están interviniendo finalidades distintas. Lo que pasa también que se está haciendo un estudio tipológico, ¿no? De esos recipientes, pero claro, la muestra es demasiado pequeña como para poder restablecer ese tipo de cuestiones. ¿Más preguntas? A ver. ¿Nada? Vale. Bueno, pues entonces darle las gracias nuevamente a Paloma Vidal por haber estado con nosotros esta tarde aquí compartiendo, ¿no? Una jornada de nuestro ciclo de conferencias. Recordarles que el próximo jueves tendremos a Eduardo Mesa de la Universidad de La Laguna abordando el tema de la explotación de los recursos marisqueros. En concreto él se centrará en lo que sería la isla de Tenerife, con lo cual bueno, pues les invito el próximo jueves tanto a participar presencialmente como a través de la web del museo, del streaming del museo. Recordarles que mañana se abrirán las inscripciones tanto para presencial como para la versión online. Darle las gracias nuevamente también a todos ustedes y por supuesto también a las intérpretes de signos que hacen posible hacer todavía más accesibles esta jornada. Muchas gracias.